La multitud delante del trono. Un sermón predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 y 10. Parece como si un toque de asombro estremeciera su alma y una llama de admiración brotara de su lengua cuando Juan exclama: Después de esto miré y he aquí. Él ya había visto mucho. Su atención estaba fija, sus pensamientos estaban en tensión. De repente entonces una nueva escena irrumpe en su visión y él revela su sorpresa. ¿De qué dicen ustedes? Evidentemente estaban asombrados de que la visión aún no estuviera completa. Hermanos y hermanas, para comprender las cosas profundas de Dios necesitamos ser pacientes en nuestra contemplación. Si Juan hubiera apartado sus ojos, relajado su estudio o retirado su mirada del maravilloso panorama, no habría visto la mejor parte de su visión. Como judío, cuando había visto pasar ante él a las 12 tribus, podía haberse sentido tentado a decir: es suficiente. Hay un remanente según la elección de la gracia en Israel. Señor, tu siervo está satisfecho. Ahora abriría mis ojos de nuevo a la tierra y olvidaría estos misterios. Esto es lo que muchos han hecho en la práctica cuando han estado mirando una verdad del Evangelio. No han deseado verla toda, aunque se alegran bastante de ver una parte de la verdad de Dios que parece adaptarse a su prejuicio. Han apartado sus ojos de la excelente gloria antes de haber visto toda la verdad, como si tuvieran miedo de descubrir demasiado, como si siempre se alegraran de no aprender nada más allá, por temor a que no encajara con lo que había aprendido antes. Juan, sin embargo, siendo paciente y enseñado por Dios, continuó mirando, y cuando la augusta asamblea de los 144,000 hubo pasado ante él, vio una multitud mucho mayor de la raza gentil, y escuchó de ellos un canto más fuerte del que había escuchado antes de la multitud elegida, mientras decían: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Sean firmes entonces ustedes, los que escudriñan las verdades de Dios, miren detenidamente, miren con fervor, pídanle al Señor que les permita ver todo lo que puedan. Luego, una vez concedida esa petición, consuélense con esta reflexión: lo que no saben ahora lo sabrán más adelante. Algunas cosas Él no se las dirá porque no pueden soportarlas ahora, pero que no se les oculte nada porque su interés decae y no desean verlas. Estén dispuestos a aprender y dejen que sus ojos se abran para ver toda la verdad que Jesús quiere revelar. Volviendo entonces a la visión descrita en nuestro texto, la primera cosa en ella sobre la cual deberíamos meditar es el gran centro del mundo celestial. Parece que todos los santos y ángeles que Juan vio rodeaban un punto de encuentro común, el trono de Dios y del Cordero. No estaban divididos en grupos, algunos de ellos considerando este tema y otros tergiversando aquel. Estaban divididos en partidos, unos llamándose por un nombre y otros por otro. Todos estaban parados en un solo grupo, aunque su número iba más allá de toda cuenta humana, y cada ojo estaba dirigido a un objeto común, sí, y cada corazón iba con cada ojo, y cada lengua entonaba el mismo canto, y ese un canto de adoración al mismo único, que era el centro de todos. ¿No nos enseña esto que Dios es el centro mismo del cielo? Podríamos haberlo adivinado porque Él es el centro de toda la nueva creación. Incluso ahora, todos los que han nacido de nuevo viven en Él, heredando todas las bendiciones de la vida eterna en su unión con Cristo y su comunión con Él. De Él derivan toda su luz, hacia Él y sobre Él reflejan toda la luz nuevamente.
dándole toda la gloria a Él, de quien recibieron toda la gracia. Aquel que construyó el cielo, aquel que sostiene el cielo, aquel que eligió a cada habitante del cielo, aquel que formó a cada habitante para el cielo, aquel que compró a cada habitante del cielo con su preciosa sangre, aquel que es el Padre de todos y el amigo de todos. Bien puede ser el centro de todo gozo, de toda observación y de toda adoración en el mundo interno. Noten, sin embargo, en particular, que el centro de la adoración celestial no es Dios en el acto de la creación, sino Dios en el trono. La soberanía divina es el centro mismo del cielo. Juan vio a Dios en el trono, aquí abajo. Si hablamos sobre la soberanía divina con demasiada claridad, tenemos que enfrentar las objeciones de muchos que la pronuncian como una afirmación dura y preguntan: ¿quién puede soportarla? Que el alfarero tenga poder sobre el barro para hacer lo que quiera con cada masa, que tenga misericordia de quien él quiera tener misericordia, y que haga lo que quiera con lo suyo. Suena áspero en sus oídos. Sé que es el por qué los corazones son duros en la tierra, porque en aquel lugar donde cada corazón está bien con Dios, todos están muy contentos de dejar empuñar el cetro. Esa es la corona misma de su canto, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Su voluntad es su deleite supremo. Ellos entienden que su voluntad, por despótica que parezca, e incuestionable para cualquier criatura, es una voluntad de misericordia, de ternura, de sabiduría, de santidad y de verdad. Por lo tanto, le rinden su adoración como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un tema peculiar de su gozo, que Dios tiene un trono, que Él se sienta en Él y que Él gobierna sobre todas las cosas, y todas las cosas hacen su voluntad. El pensamiento central del cielo entonces es la soberanía divina. Notarán que se nos dice que también estaba el Cordero en el trono, como para enseñarnos que incluso en el cielo la gloria del Dios reinante, haciendo todas las cosas según los designios de su voluntad, sería una vista demasiado brillante incluso para aquellos espíritus puros, a menos que vieran lado a lado con al sustituto, el Cordero de Dios. Ellos ven a Jesús todavía bajo la forma de un portador de pecados, a Jesús representado por el emblema simbólico de un cordero que había sido inmolado, a Jesús el sufriente, a Jesús el crucificado, a Jesús que una vez murió por el pecado y lo ha quitado para siempre con su sangre. Oh, mis hermanos y hermanas, cómo amo estas doctrinas cuando las veo lado a lado. Dios, un soberano, me hace temblar. Cristo, el Cordero, me hace regocijarme con temblor. Dios, un soberano, me sobrecoge. Me quito los zapatos como Moisés en la zarza ardiente, pero el Cordero tiene una voz que me invita a acercarme y tener comunión incluso con el Dios que es fuego consumidor. Oh, cuánto debiera ser esto el objeto de nuestros pensamientos en la tierra. Viendo que es el objeto principal de sus pensamientos en el cielo, a menudo hemos escuchado declaraciones de personas sobre lo que piensan hacer en el cielo. Leí en una biografía el otro día de alguien que no le había contado a otra persona ciertos sentimientos suyos, ya que pretendía contárselos en el otro mundo. Créanme, tendremos algo mejor que hacer que hablar de nimiedades en esa esfera superior. Incluso podemos descartar esa estrofa del Dr. Watts y con gozo transportador relatar las labores de nuestros pies. No es más que una ficción poética. ¿Qué son las labores de nuestros pies para que deban acaparar nuestra atención? El Dios reinante absorberá nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos servirle a Él? El Supremo ocupará nuestras mentes. El Cordero que una vez fue inmolado en la cruz, pero que ahora reina en su trono. ¿Cómo podemos hacer que el universo resuene con sus alabanzas? ¿Cómo podemos volar a su mandato? Si Él quiere de mundo en mundo y proclamar la historia inigualable de su amor, ¿cómo podremos dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios? Esto, me parece a mí, acaparará nuestra atención mucho más que cualquiera de las circunstancias sin importancia del tiempo.
o cualquiera de los sucesos que estuvieron conectados con nuestra peregrinación aquí abajo. Oh queridos hermanos y hermanas, mientras somos peregrinos en la tierra, mantengamos a Dios en el trono en lo más alto de nuestros corazones y así eduquémonos en la contemplación celestial. Mantengamos a Cristo en lo más alto en nuestras meditaciones, en nuestras conversaciones y en nuestras acciones. Seamos hombres de Dios, seamos hombres de Cristo, Dios en el trono, Cristo el Cordero en el trono, que ésta sea nuestra atracción central. Consideremos que es nuestro placer vivir aquí. ¿Cómo será nuestro placer superlativo vivir para siempre en el más allá? Como adoradores que rinden homenaje ante el trono de Dios y del Cordero hemos visto el centro divino. Ahora marquemos cuidadosamente, en segundo lugar, el círculo divino, la multitud viviente que rodeaba el trono de Dios. Se mencionan como una gran multitud la cual nadie podía contar. Esto me lleva a comentar, aunque no puedo encontrar palabras para expresar adecuadamente el pensamiento, que lo llamaré la sociabilidad de Dios. Él era Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre, autoexistente, independiente, sin necesidad de ninguna criatura que lo asistiera o que se sumara a su gloria o su felicidad. Pero Él eligió crear mundos. ¿Cuántos? Nunca podremos adivinarlo. Las revelaciones de la astronomía parecen decirnos que Él los hizo tan pródigamente como los hombres podrían arrojar semillas cuando las siembran al voleo sobre muchos acres. Allí brillan en la extensión del espacio y por lo que sabemos cada uno de ellos está lleno de seres felices. No podemos saberlo. Pero Dios no quería estar solo. Su voluntad no fue estar solo. Él se deleitaba en las partes habitables de los mundos que eligió hacer. Si limitan su vista solo a este mundo, podrán discernir que Él no quería estar solo. Él hizo este planeta, lo preparó para ser la morada de criaturas vivientes. Al ser divino le ha placido crear todo tipo y formas de belleza y de vida, desde el diminuto animálculo que encuentra un océano en una gota de agua, hasta el leviatán que hace que las mismas profundidades hiervan como una olla y hace que sus olas se vuelvan canosas con sus poderosos azotes. A Dios le plació hacer que el águila volara en lo alto de los cielos y que el pez surcara las profundidades. A todas estas criaturas Él las ha alimentado por muchas generaciones. A todas ellas las mira con interés y compasión. Él oye a las crías de los cuervos cuando claman. ¡Qué creación tan ilimitada! Si cada mundo separado que Él ha hecho tiene un catálogo de vida tan asombrosa, ¿qué multitudes de criaturas se agruparán ahora alrededor del Gran Eterno? Él habitaba solo, pero no eligió estar solo, y ahora Él ha construido su casa y llenado sus poderosas cámaras con muchas moradas en las cuales le ha placido poner 1000 formas de vida, y luego dijo dentro de sí mismo, y aquí la unidad divina entra en consejo consigo misma. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Él hizo una criatura extraña, inigualable y completamente única, parte de la cual fue tomada de la tierra y emparentada con el suelo, la cual podría morir si pecara, pero otra parte de la cual era inmaterial, apta para habitar cualquiera de las esferas en el gran universo y que existiría para siempre. Un espíritu hecho a la imagen de Dios. Así nos hizo y en este día, a pesar del pecado que parecía robarle a Dios todos sus siervos e hijos recién nacidos, a quienes Él había creado en los lomos de Adán, Él tiene una multitud que nadie puede contar, que están más cerca de Él de lo que incluso están los ángeles, asociados y amigos de Cristo, su Hijo, llevados a la unión con Cristo, casados con Él. ¿No es un tema maravilloso si unos espíritus a los que Él ordena bendecir? ¿Y no es maravilloso si uno pudiera sumergirse en Él? Este carácter social del ser divino, que Él no quiso estar solo, que Él todavía continúa rodeándose constantemente con 10,000 veces 10,000 espíritus a los que Él ordena bendecir. Oh, que yo pudiera estar entre ellos, ¿acaso no lo dice cada uno de ustedes? Oh, que yo pudiera pisar los atrios de su casa,
Ser apenas un jornalero dentro de sus puertas bien podría contentarme, pero si yo pudiera ser su hijo y como su hijo pudiera acercarme a él, ¿cómo bendeciría a ese ser glorioso de quien surgí y a cuyo seno saltaría de nuevo, la fuente de mi vida, la suma total de mi dicha, mi Dios, mi todo? Piensen en ese pensamiento en otra ocasión, se los dejo a ustedes. Otro pensamiento surge del texto. Si ha de haber en el cielo una multitud que supere toda aritmética humana, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, ¿qué certeza hay de que el Evangelio logrará todavía un gran éxito? Siempre nos estamos inquietando. Tenemos mucha prisa por ver resultados. Somos impacientes con el desenlace, porque no podemos ver cómo vendrá el reino de Dios y con gusto quisiéramos apresurar las ruedas del carruaje de nuestro Señor. Bueno, pero nuestros temores pueden dejarse a un lado y nuestra inquietud puede calmarse cuando recordamos que tan ciertamente como vive Jehová, Cristo debe ver el fruto de la aflicción de su alma. Y Él lo verá en la salvación final de un número de entre todas las naciones que va más allá de toda cuenta humana. Paciencia, mis hermanos y hermanas, paciencia, pero diligencia. Trabajemos al mismo tiempo que esperamos. Sirvamos porque la causa está en buenas manos. La voluntad del Señor prosperará en las manos de Cristo. Él no habrá muerto en vano. Él no perderá la compra de su sangre. Una multitud innumerable debe ser salva. Tan ciertamente como los compró, tan ciertamente los lavará en la sangre que derramó a favor de ellos. Quizás el día del gran crecimiento de la Iglesia llegará cuando ella regrese a algo parecido a su modo primitivo de guerra. Los que primero salieron a convertir al mundo eran solo un puñado de hombres. Una habitación los contenía a todos. Sin embargo, en pocos años no había una nación sobre la tierra que no hubiera escuchado el Evangelio. Incluso a las islas más remotas se había llevado la verdad de Jesús. ¿Y quiénes eran los hombres que la llevaban? Hermano, eran hombres que nunca formularon un silogismo, hombres que nunca embellecieron un sermón con arte retórico. En su mayor parte eran hombres que hablaban solo el lenguaje de la gente común. Lo hablaban, no lo dudo, con fervor, pero ciertamente no de acuerdo con la majestuosa retórica de las escuelas. No eran hombres que se esforzaran por ser intelectuales, no eran pensadores profundos, no eran profundamente eruditos. Eran hombres que sabían solo esta cosa, que un Salvador había venido al mundo y que estaban resueltos a hablarles a los hombres de él. Hablaban de esto y solo de esto, con palabras ardientes, con sentimientos tiernos y apelaciones fervientes a la conciencia. Pero hoy en día, de hecho, se nos dice que el mundo debe ser convertido por medio de la lógica, que debe ser razonado para que abandone sus pecados, que debe ser iluminado por las velas del intelecto humano hasta que la oscuridad del infierno se disipe. Créanme, estamos en el camino equivocado si pensamos esto. ¿No es así? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el espíritu obra con el evangelio sencillo, y solo con el evangelio sencillo. Cuando regresemos a esta convicción y volvamos a esta práctica, comenzaremos a ver las innumerables multitudes acudir en masa primero a la iglesia en la tierra y después a la iglesia de arriba. Les preguntaré a ustedes, mis hermanos y hermanas aquí presentes que han sido convertidos, ¿cómo fueron salvos? ¿Cómo se convirtieron? ¿Fue mediante la erudición? ¿Fue con el destello de algún discurso glorioso de algún gran maestro de la retórica? Confieso que sí fui convertido a Dios y confío en que así fue. Fue a través del ministerio de un hombre muy sencillo, humilde y sin educación. Creo que la confesión de la mayoría de los hijos de Dios será tal que le dé la gloria al Evangelio y no a la habilidad, el arte o el intelecto del predicador. Si ustedes han recibido consuelo y si han recibido luz, estas cosas les han llegado por medio de alguien que no podía reclamar la gloria, porque no era más que una vasija de barro. La excelencia del poder era evidentemente de Dios y no de él. Oh Espíritu de Dios, haz que tu iglesia vuelva a creer en el Evangelio. Haz que sus ministros vuelvan a predicarlo una vez más con el Espíritu Santo y sin afanarse por el ingenio y la erudición. Entonces veremos tu brazo desnudo, oh Dios, a los ojos de todo el pueblo,
y las miradas serán llevadas a congregarse alrededor del trono de Dios y del Cordero. El Evangelio debe tener éxito. Tendrá éxito, no se puede impedir que tenga éxito. Una multitud que nadie puede contar debe ser salva. Permítame amablemente continuar sobre el mismo punto del círculo divino en el cielo. Noten la variedad de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Cómo lo supo Juan? Supongo que al mirarlos podía notar de dónde venían. Hay individualidad en el cielo, téngalo por seguro. Cada semilla tendrá su propio cuerpo. No se sentarán en el cielo 3 patriarcas desconocidos sino Abraham. Ustedes lo conocerán, Isaac lo conocerán y Jacob lo conocerán. En el cielo no habrá un grupo de personas, todas hechas iguales para que no se pueda distinguir de quién es quién, sino que serán de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. No digo que hablarán el idioma que hablaban en la tierra, pero sí digo que habrá ciertas idiosincrasias y marcas peculiares en ellos que le permitirán al espectador saber, como lo supo Juan, que no son todos de una sola nación, sino de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esto me gusta. El encanto mismo de la naturaleza es su variedad. Si todas las flores fueran iguales, ¿dónde estaría la gloriosa corona del verano? Y si todos los cuerpos en el mundo de la resurrección, o incluso todos los espíritus en el estado incorpóreo pudieran ser exactamente iguales unos a otros, la belleza misma del cielo se extinguiría en cierta medida. No, allí están de diferentes tribus, naciones, pueblos y lenguas, y esto es señal de individualidad, y nos da la esperanza de que nos conoceremos en el cielo tal como somos conocidos. Sin embargo, hay una unidad en ellos, porque todos vestían ropas blancas y todos llevaban palmas, y todos cantaban el mismo cántico. Hay 12 puertas en la Nueva Jerusalén, pero todas conducen a la misma ciudad y allí está el mismo centro. Había 12 cimientos, pero todos estaban asentados sobre un solo cimiento. Así que pueden ser muchos los puntos de vista y nociones de la verdad que sostengamos, pero todos deben estar cimentados en Cristo Jesús y fundados allí. Y si es así, todos nos encontraremos en la tierra mejor. Hay variedad en el cielo, sin embargo, hay unidad de experiencia y unidad en la gratitud que sienten. Que ustedes y yo estemos allí para ayudar a aumentar la variedad y certificar la unidad de la multitud celestial. Y ahora, unas breves palabras de comentario sobre la descripción dada de, en tercer lugar, la Sagrada Compañía en sí misma, la cual nos proporcionará un tercer punto, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Que estuvieran de pie no tienen la intención de enseñarlos que no sienten ni descansan en el cielo, porque siempre descansan en el cielo, sino que están de pie, es decir, que están confirmados, están establecidos, están seguros, sus pies nunca resbalan, no están de pie en lugares rebaladizos, están de pie delante del trono de Dios, es la postura de acción, están de pie como soldados listos para la marcha, como los siervos que solo necesitan que se les diga vayan y ellos van. Oh, si pudiéramos en la tierra adoptar esta postura del cielo, que el Señor nos sostenga para que podamos estar firmes, que nuestros pies nunca resbalen, y que podamos estar con los lomos ceñidos listos para cualquier cosa que Él nos mande hacer. Por desgracia, a menudo necesitamos sacudirnos porque nos recostamos en la cama de la pereza y somos propensos al sueño. Si quisiéramos ser como aquellos que ven su rostro, deberíamos estar siempre de pie y vigilantes para que cualquier cosa que el Maestro nos diga, estemos listos para obedecer. Que estuvieran de pie delante del trono muestra que están en la presencia inmediata de Dios. No están excluidos de su presencia, no están a distancia, sino que contemplan su gloria con una ventaja peculiar, y Él está cerca de ellos de una manera notablemente llena de gracia y gloriosa. Están de pie delante del trono de Dios, sí, y este es el encanto del cielo, habitar en la presencia de Dios. Ustedes han probado entonces algo de lo que significa el cielo, mis queridos hermanos y hermanas. A veces han estado cerca de Cristo y en plena comunión con Él. Han bebido a sorbos de la copa de oro de la cual beberán para siempre. Han probado la fruta inmortal que proveerá su alimento eterno. Esto es el cielo.
contemplar para siempre su rostro, estar para siempre como un cortesano en la misma corte, como un favorito delante del trono, no en los atrios exteriores, no en el atrio de los gentiles, sino dentro del velo, delante del trono, dentro del misterioso, glorioso, en el lugar santísimo, justo donde Dios mismo está. Allí estaremos de pie por los siglos de los siglos. Que estuvieran vestidos de ropas blancas no es poco significativo. La desnudez fue revelada al hombre por el pecado. Antes del momento en que pecó, estaba desnudo y no se avergonzaba. Pero luego se esforzó por hacerse un vestido y la hoja de higuera fue el resultado. Pero Cristo ha venido y nos ha vestido por completo. Las ropas de las que se habla aquí parecen haberlos cubierto de pies a cabeza. Estaban vestidos de ropas blancas, no vestidos parcialmente, sino vestidos totalmente con ellas. Oh, cuán hermosa es esa justicia de Cristo que Él ha forjado para nosotros y forjado en nosotros, con la cual seremos vestidos cuando estemos de pie delante del todo eterno de Dios. Hermanos y hermanas, reconcíguense de ponérsela esta noche, reconcíguense al sentir que su sangre y su justicia, incluso ahora, son su belleza, su glorioso vestido. Anticipen el tiempo en que serán admirados por hombres y ángeles, ataviados con esa vestidura completa. Se dice que estas ropas son ropas blancas, blancas para indicar pureza, y están sin mancha delante del trono de Dios, blancas como distintivo de su orden sacerdotal, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, blancas como emblema de triunfo, porque ahora son vencedores sobre todo enemigo. Pero ¿por qué y cómo llegaron a ser blancas esas ropas? Sus ropas son blancas porque sus ropas eran rojas, sus ropas. Oh, cómo los ángeles miraron con asombro y preguntaron con afán, al verlo regresar del Calvario, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? Y él respondió, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Debido a que el Salvador sangró y tiñó sus vestiduras con su propia sangre por nosotros, por lo tanto, por más inmundas que alguna vez fueran las vestiduras de los santos, ahora están vestidos de un blanco puro e inmaculado, más blanco de lo que cualquier lavador podría hacerlos, resplandecientes como el sol. Oh, el gozo de estar allí, que llegue pronto a nosotros, podría llegar ahora, mientras todavía estamos hablando aquí. Pronto puede extenderse la mano y enmudecer la boca que balbucea esta melodía vacilante. Pero si fuera así, entonces la muerte repentina sería gloria repentina. ¿Están seguros cada uno de ustedes de que sería así? ¿Sería su partida de esta vida su entrada a la vida eterna? ¿Sería el cierre de estos pobres ojos la apertura de una visión más noble sobre una escena más brillante? Creyente, ¿sería así con usted? Entonces, ¿por qué tiene miedo de morir? No, más bien esté dispuesto en cualquier momento a encoger los pies en la cama y morir para encontrarse con el Dios de sus padres, allí donde la compañía vestida de blanco ve su rostro. Para contemplar la descripción, solo señalaremos que las palmas en sus manos pueden referirse a la observancia de esa gran fiesta del Señor, la fiesta de los tabernáculos, cuando la cosecha de la tierra esté completa, cuando se alcanza el reposo que queda para el pueblo de Dios y se hacen realidad las delicias que están a la diestra de Dios para siempre. Porque así se ordenó antiguamente, como leemos en Levítico, que en este festival los israelitas debían tomar ramas de palmeras en sus manos y regocijarse delante de Jehová su Dios. Este parece haber sido el punto culminante de la felicidad en su año sagrado. Desearía tener el poder para describir este glorioso círculo, aquellos seres resplandecientes delante del trono para que ustedes pudieran verlos. Creo que al mirarlos puedo ver incluso ahora a la banda apostólica. Noto la buena compañía de los profetas, creo ver a los mártires con sus coronas de rubíes. ¿Acaso no veo a los ministros y confesores de Cristo? Algunos de mis propios parientes y amigos que me han precedido, los pactantes que sangraron en Escocia y los héroes de Smithfield. Allí están y escuchen cómo cantan. Nadie los superará en su canto de alabanza.
Ustedes tienen a una madre allí, tal vez a una hermana o a un hermano o a su abuelo que años atrás pasó la mayoría para cantar a esa innumerable multitud. Oh, si pudiera tan solo tener una visión de todos los que estarán allí en los próximos 100 años, me vería a mí mismo y vería toda esta compañía allí. O si fuera posible, con gusto los trasladaría a todos al cielo de una vez, del tabernáculo al templo, desde este lugar donde cantamos sus alabanzas al estrado de sus pies, hasta el lugar donde las cantaremos en su trono mucho más dulce y mucho más fuerte. A ninguno de ustedes querríamos tener ausente, aunque, amigo, usted puede estar fuera de la vista y casi fuera de alcance para escuchar a alguien que apenas ha logrado abrirse paso entre la multitud que abarrota esta casa, o que usted, con el resto de nosotros, tenga un lugar entre sus escogidos y que ninguno de ustedes encuentre su nombre omitido cuando Él los llame. ¿Estás creyendo en Jesús? Si es así, deberían estar allí. ¿Es usted un incrédulo? Si muere tal como está, debe ser echado de su presencia, debe ser destruido por la gloria de su poder. Toda la alegría y la dicha que componen la vida deben ser aplastadas en usted y debe vivir desterrado de Él para siempre. Y ahora, para terminar, parece que, en cuarto lugar, esta buena compañía que rodeaba el trono central de Dios estaba ocupada en cantar. Ellos clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El otro día estaba leyendo un libro que contenía la vida de un muy excelente ministro metodista primitivo y me divirtió mucho encontrar en su diario una alusión a sí mismo. Él dice: fui a Stroud a escuchar al señor Spurgeon. Es un calvinista de cepa, pero un buen hombre. Me complació descubrir que yo era un buen hombre y me complació igualmente descubrir que era un calvinista de cepa. Y cuando me tocó reseñar el libro, me vi obligado a decir que nuestro hermano tenía toda la razón sobre mi condición calvinista de cepa y creíamos que él también lo era. Ahora que se ha ido al cielo, todos son calvinistas allí. Cada una de las almas pueden haber sido arminianos en la tierra. Miles y millones de ellos lo fueron, pero no lo son después de llegar allí, porque aquí está su cántico. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Ese es todo mi calvinismo. Estoy seguro de que eso es lo que predicó Calvino, lo que predicó Agustín, lo que predicó Pablo, lo que Cristo querría que predicáramos. Y esto es lo que cantan en el cielo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Cantan en el cielo que fue Dios quien planeó la salvación, fue Dios quien los ordenó para salvación, fue Dios quien les dio salvación, fue el Cordero quien les trajo la salvación, fue todo de Dios que esa salvación se llevara a cabo y todo de Dios que su salvación fuera alguna vez perfeccionada. Ni uno solo de ellos dice: alto, ahora, la salvación pertenece a nuestro Dios. Sí, pero aún así el libre albedrío tuvo que ver en ello. Oh, no, no. Nunca hubo un alma en el cielo que quisiera pensar eso. Todos sienten al llegar allí que aunque Dios nunca violó sus libres albedríos, sin embargo, los hizo dispuestos en el tercer día de su poder, y que fue su gracia soberana la que los llevó a venir y amar al Salvador. Estoy seguro de que si se entonara en el cielo el verso que a veces cantamos en la comunión, lo cantarían allí. Fue todo por su gracia que fuimos hechos para obedecer, mientras que a otros se les permitió ir por el camino que por la naturaleza elegimos como nuestro y que conduce a las cámaras del dolor. Y creo que cantarían aquel otro verso que cantamos en la mesa del Señor: ¿por qué fui hecho para escuchar tu voz y entrar mientras hay lugar? Y mientras miles toman una decisión miserable y prefieren morir de hambre antes que venir. Fue el mismo amor que preparó el banquete, el que amablemente me obligó a entrar. De lo contrario, aún me habría negado a probar y habría perecido en mi pecado. Así es como cantan en el cielo. Entonces es salvación, salvación totalmente por gracia, salvación cuya gloria de principio a fin debe darse enteramente a Dios y solo a Dios. Ellos se excluyen a sí mismos, no se atribuyen jactancia alguna, no dicen salvación a nuestra mejor naturaleza, salvación a nuestra gracia más selecta. No, no.
sino todo para el Señor de principio a fin. Bueno, hermanos y hermanas, algunos de nosotros no tendremos que cambiar mucho nuestro tono cuando lleguemos allí, porque ese ha sido el peso de nuestro cántico allí. Ha sido el tema de nuestro ministerio desde nuestra juventud. La salvación es de Jehová. Lo hemos aprendido en alguna parte del mismo colegio en el que Jonás aprendió esa antigua teología calvinista. Tuvo que entrar en el vientre de la ballena para aprenderlo y cuando salió dijo, la salvación es de Jehová. Y nosotros también en severas aflicciones, dolores y penas hemos tenido que aprenderlo y grabarlo a fuego en nosotros. Y nunca lo creímos más profundamente en nuestras vidas de lo que lo hacemos ahora, que si un pecador se salva es la obra de Dios la que salva. Y Dios más bien debe recibir toda gloria por ello. Ruego al Señor que convenza a cualquier pobre alma necesitada de que hay salvación en Él, y que capacite a esa pobre alma para venir ahora y tomarla mediante un simple acto de fe. No tienen que salvarse a sí mismos. Cristo los ha enviado. Cristo los ha salvado. Solo tienen que confiar en Él y serán salvos. No hay nada que tengan que hacer, sino simplemente no ser nada y dejar que Cristo sea el todo en todas partes para ustedes. Mirar y vivir porque hay vida en una mirada al crucificado. Dios conceda que puedan mirar y así estar entre la multitud innumerable que cantará sus alabanzas por los siglos de los siglos. Amén. La multitud delante del trono. Un sermón predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano New Winton. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10.